confié en él como un padre, y me quitó todo mientras yo lo abrazaba. Cuando mi padre murió, yo tenía apenas 16, y aunque tenía una madre que me amaba, la vida no le dio muchas herramientas para sacarnos adelante. Trabajaba en lo que podía, lavando ropa, vendiendo frutas, planchando ajeno, pero los billetes no alcanzaban, y yo sentía que si no hacía algo rápido, terminaríamos durmiendo en la calle. Entonces apareció él, mi tío Marcos, hermano menor de mi padre. Hacía años que no lo veíamos, pero llegó al velorio con traje, gafas oscuras y un aire de autoridad que imponía respeto. Tú vienes conmigo, sobrino. Así de simple, sin explicaciones, y aunque mi madre dudó, no tenía fuerzas para discutir. Me fui a vivir con él. Marcos era un hombre hecho y derecho, como él mismo decía. Tenía un taller de carpintería en el sur de la ciudad y una casa grande, con patio y perro. Al principio me pareció frío, pero me dio techo, comida y trabajo, y eso para mí era mucho. Empecé ayudando a barrer el taller. Luego cargaba madera, hasta que un día me puso una lija en la mano y dijo: «Vamos a ver si sirves para algo más que barrer». Y serví. Aprendí rápido. Cada mueble que armábamos juntos era como un ladrillo que reconstruía mi vida. Y sin darme cuenta, Marcos se volvió como un padre para mí. Duro, sí, pero también justo. O eso creía. A los 19 ya era yo quien manejaba el taller. Marcos casi no iba. Me dejaba las llaves, los pedidos, los proveedores, todo. Y yo lo hacía con gusto porque me sentía agradecido. Incluso empecé a hacer muebles propios, a mi estilo. Tenía ideas nuevas, formas distintas de trabajar la madera. Él a veces los miraba con desdén, pero luego me palmeaba el hombro. «Mira tú si no vas a ser mejor que tu padre». No sabes lo que esas palabras significaban para mí. Con el tiempo me atreví a proponerle una sociedad. «Tío, ¿y si lo hacemos oficial? Tú y yo como socios, mitad y mitad». Me miró largo rato, se encendió un cigarro y dijo: «Déjame pensarlo, muchacho». Pasaron semanas, pero no volvió a tocar el tema. Y ahí, sin yo saberlo, comenzaba la traición. Pasaron 3 meses desde aquella propuesta. Yo seguía trabajando como siempre. Los pedidos crecían, los clientes me buscaban directamente y hasta empecé a enseñar a un par de jóvenes del barrio que querían aprender el oficio. El taller ya no era solo un lugar donde lijábamos y martillábamos. Se había convertido en una especie de familia, una segunda casa, mi casa. Pero algo cambió en Marcos. Ya no venía con la misma frecuencia, y cuando lo hacía sus ojos no eran los mismos. Me miraba como si me evaluara, como si dudara de mí. «Te estás llenando de pájaros en la cabeza, sobrino», me soltó un día. «¿Por qué lo dices? Porque crees que esto es tuyo, y no lo es». Sentí que esas palabras me arañaron el alma. No supe qué decir. Solo apreté los dientes y seguí lijando. Una tarde, después de cerrar, me quedé revisando papeles viejos. Quería ver cómo estaban las cuentas, organizar mejor los pedidos y los proveedores. Y ahí lo vi. Un contrato. Reciente. Firmado por Marcos. Con una constructora grande. El problema era que ese pedido ya lo había entregado yo. Lo había negociado, dibujado, construido y entregado yo. Con mi firma. Con mi sello. Pero en el papel aparecía solo el nombre de Marcos. Él se había llevado el crédito, el dinero, todo. Sentí un calor en la cara. Las manos me temblaban y por dentro algo se rompió. Al día siguiente lo enfrenté. ¿Por qué firmaste tú ese pedido? ¿Y a ti qué te importa? Lo hice yo, fue mi trato, mi cliente, mi trabajo. Usaste mis máquinas, mi taller, mi nombre. Pero fue mi idea, mi diseño. Me miró con frialdad. Una frialdad que jamás la había visto. Eres bueno, muchacho.
muy bueno, pero no confundas oportunidad con propiedad. Esa noche no dormí. Me dolía más su indiferencia que el engaño, porque yo lo admiraba, lo quería, lo respetaba, y él me estaba usando como un simple empleado, como si todos esos años no hubieran valido nada. Pero eso no fue lo peor. Unos días después recibí una notificación. Una abogada me citaba. Marcos había registrado el taller solo a su nombre. Ni yo, ni mis diseños, ni mis aportes figuraban en ningún lado. Y ahí entendí. Nunca fui su socio. Solo fui su herramienta. Aquel papel legal fue como una puñalada. No lo esperaba. Nunca imaginé que Marcos, el hombre que me dio techo, que me enseñó a trabajar la madera, que me llamó hijo más de una vez, me negaría con una firma. Me senté en un banco frente al taller, con la hoja arrugada entre las manos, mirando la fachada que yo mismo había pintado meses atrás. Mi nombre no estaba por ningún lado, solo el suyo. Y por primera vez, noté lo obvio. Yo no existía en nada oficial. Cuentas, licencias, clientes, maquinaria, todo estaba a nombre de Marcos. Yo era invisible. Legalmente solo era el muchacho que ayuda. Y eso dolía más que si me hubieran robado dinero. Decidí hablar con él por última vez. Una conversación sincera, entre hombres. Entré al taller. Él estaba en su escritorio, revisando facturas con sus lentes al borde de la nariz. Sin mirarme, dijo, ¿ya leíste bien? Sí, lo leí. Entonces no hay nada más que hablar. No me dejó soltar una sola palabra. ¿Sabes qué me molesta, sobrino? Que te creas imprescindible. Este taller lo construimos entre muchos antes que tú. Tú solo heredaste una oportunidad. ¿Y tú qué heredaste de mi padre? ¿También le robaste a él? Ahí levantó la mirada, y por un segundo vi rabia. Cuidado con lo que dices. Yo te cuidé como un hijo, y tú me vendiste como a un extraño. Silencio. La madera te enseñó todo, pero no te enseñó a ser humilde, murmuró. Me fui sin responder. Los días siguientes fueron un infierno. Volví a casa con el alma partida. Mi madre me veía callado, sin hambre, sin ganas, y un día me preguntó, ¿estás bien con tu tío? Le mentí. Le dije que sí. ¿Cómo explicarle que el único hombre que me abrió la puerta cuando todo se caía también me la estaba cerrando en la cara? Seguí trabajando unos días más, como si nada. Pero ya no era igual. El taller olía a traición. Las maderas me raspaban más, las máquinas hacían ruido más frío, y mis compañeros me miraban de reojo, como si supieran. Hasta que un viernes al cerrar, me dejaron una carta en mi casillero. Con tinta negra y letras secas, decía, a partir del lunes, ya no requerimos tus servicios. Ni siquiera tuvo el valor de decirlo en persona. Marcos me echó, como a un desconocido, como si nunca le hubiera lijado una tabla, como si nunca le hubiera llamado tío. Esa noche, en mi cuarto, guardé todas mis herramientas, mis guantes, mis planos, mis cuadernos de diseño, y lloré. Pero no por el trabajo, lloré por la confianza rota, por el tiempo entregado, por el cariño pisoteado. Y me hice una promesa. No volveré a poner mi talento en manos de otro. Si voy a construir algo, va a llevar mi nombre. Y los primeros días después de salir del taller fueron como caminar sin zapatos sobre asfalto caliente. No tenía ingresos, no tenía herramientas profesionales, no tenía clientes. Solo tenía mis manos y una rabia que me ardía en el pecho. La rabia de saber que entregué años de mi vida, mi esfuerzo, mis ideas, mi respeto a un hombre que me vio como herramienta, no como familia.
Pero lo peor no fue quedarme sin trabajo. Lo peor fue enfrentar la mirada de mi madre cuando le conté todo. Se quedó en silencio. No me gritó. No lloró. Solo se le llenaron los ojos de agua. Me abrazó y dijo: esa es la peor pobreza, la del alma vacía. Y hay gente que la arrastra en trajes caros. Pasaron semanas. Busqué empleo en otros talleres, pero al parecer Marcos se había encargado de cerrarme las puertas. Algunos dueños me conocían, pero cuando oían mi nombre, cambiaban el tono. Un ex compañero del taller me lo confirmó. Dice que fuiste conflictivo, que lo robaste, que mejor no se metan. Marcos no solo me echó, estaba borrando mi nombre del oficio. Y así fue como me vi con una mochila al hombro, caminando por barrios, tocando puertas, preguntando si alguien necesitaba una silla reparada, una puerta ajustada, una tabla lijada. Volví a ser nadie, pero no era el mismo nadie de antes. Ahora tenía algo en las manos que no me podían quitar. Conocimiento. Un día, una señora mayor del barrio me vio sentado en una plaza, con un pedazo de madera que tallaba para calmar la ansiedad. Se me acercó. «Tú hacías muebles, ¿no?» «Sí, todavía los hago. Mi hijo quiere una cama de madera, pero no tenemos mucho. ¿Te animas?» «Claro que sí». Fui a su casa. Un cuartito pequeño. Solo tenía un serrucho oxidado y 2 clavos viejos, pero trabajé como si tuviera el mejor taller del mundo. Cuando terminé, la señora me pagó con lo justo y con arroz con pollo. Esa noche dormí sonriendo, porque entendí algo. Puedes quitarme el taller, pero no el oficio. Puedes negarme tu apellido, pero no lo que soy. Desde entonces, empecé a trabajar por encargo, a pulso, con mis propias manos, sin máquinas, sin galpones, sin socios. Solo mi nombre, mi verdad y mi rabia convertida en arte. Lijaba con más fuerza, tornillaba con más precisión. Cada mueble era una declaración. Estoy de pie. No pudieron con mi espíritu. Y aunque aún dormía en un colchón viejo, rodeado de maderas y liruta, cada día me sentía más libre, porque nadie más volvía a usar mi esfuerzo para brillar, y nadie más podía despedirme de lo que yo mismo estaba creando. Pasaron 6 meses. 6 meses donde trabajé con las uñas. Maderas prestadas, clavos reciclados, encargos sencillos, pero todo hecho con el alma. Poco a poco, empecé a construir un nombre. No en oficinas ni en ferias de muebles, sino en la voz de las madres del barrio. En los pasillos de las ferreterías, en los saludos de los vecinos. Ese joven que trabaja bien. El que no cobra caro y no deja clavos sueltos. El que escucha antes de cortar. Mi reputación no venía de contratos. Venía de cumplir con la palabra. Y eso, ningún abogado podía quitarlo. Un día, una pareja joven me encargó una mesa para su comedor. Quería algo sencillo, pero elegante. Yo no tenía herramientas sofisticadas, pero sí una idea clara. La diseñé, la construí, la lijé con paciencia. Cuando la entregué, la mujer la acarició con los dedos, como si tocara un piano. ¿Tú hiciste esto solo? Sí. Es mejor que cualquier cosa que vimos en las tiendas grandes. Semanas después, ellos me recomendaron con sus amigos, y esos amigos con otros, y así, mi lista de pedidos empezó a crecer. Con algo de dinero ahorrado, compré una sierra de segunda mano. Luego, un banco de trabajo más firme. Luego, alquilé un pequeño cuarto con entrada independiente. Lo conté de blanco, colgué mis planos y le puse un letrero hecho por mí. Taller El Origen. No era grande, pero era mío.
Por primera vez sentí que no cargaba el nombre de otro, ni el de mi tío, ni el de mi padre, ni de ninguna sombra. Solo el mío, mi historia, mi verdad. Un mediodía, mientras cerraba el taller para ir a almorzar, un auto negro se estacionó en la vereda. Bajó un hombre de traje, alto, cabello gris, rostro conocido. Era un proveedor antiguo de Marcos. ¿Tú eres el que hace los muebles ahora? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Vi una silla tuya en casa de los Gutiérrez. ¿Esa la hiciste tú? Sí, todo el conjunto en realidad. ¿Sabías que antes los Gutiérrez eran clientes del taller de tu tío? Lo miré en silencio. Él sonrió. Bueno, ahora dicen que tú los entiendes mejor. Y eso, no lo venden en ferreterías. Me entregó su tarjeta. Si alguna vez puedes encargarte de algo más grande, llámame. Esa noche me senté en mi camita, con la tarjeta en la mano. No era solo un proveedor, era uno de los grandes. Y había venido a mí, no porque yo tuviera una empresa, no porque tuviera máquinas, sino porque tenía algo que nunca se puede robar. Honestidad en las manos. Aquel día no pude dormir. Me acosté con la tarjeta del proveedor sobre la mesa, mirándola como si pesara 1000 kilos. No era solo un cliente, era una prueba. Una señal de que todo lo que estaba haciendo, todo lo que había comenzado con lágrimas, hambre y traición, empezaba a florecer. Pero también sentí miedo. Miedo de crecer, de volver a confiar, de repetir errores. Recordé cómo Marcos me deslumbró con palabras bonitas, cómo le entregué mi lealtad sin pedir garantías, y cómo me dejó con las manos vacías. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía, no le debes nada a tu pasado, solo a tu futuro. A la mañana siguiente, tomé el celular y marqué el número. El proveedor contestó al primer tono. ¿Aceptas el reto? Lo acepto. Me encargó un lote de escritorios y sillas para una oficina completa. Era mi primer pedido grande. No tenía el espacio, ni la maquinaria, ni los empleados, pero tenía las ganas. Y eso a veces vale más que cualquier inversión. Volví a caminar por el barrio, a buscar jóvenes que quisieran aprender. Los mismos que me habían visto caído, ahora veían en mí una chispa distinta. Se sumaron 3. Luis, con manos grandes como troncos. Daniela, que dibujaba con más precisión que yo. Y Gabo, un chico tímido pero con mirada atenta. Les conté la historia, toda, sin filtro. Y les dije, esto que vamos a hacer no tiene jefe. Aquí no hay patrón. Aquí hay respeto. Y si alguien crece, crecemos todos. Trabajamos como locos. Días enteros lijeando, cortando, pintando. Sin música, solo el ritmo de las herramientas. Nos manchamos las manos, nos cortamos los dedos, nos reímos entre polvo y madera. Y cuando entregamos el pedido, el cliente quedó en silencio. Caminaba por la sala, tocando cada mueble, probando cada silla. Después nos miró y dijo, esto no es común. Esto tiene alma. Nos pagó más de lo acordado y pidió el doble para el mes siguiente. Fue ahí, justo ahí, cuando decidí abrir redes sociales del taller. Subí fotos, videos del proceso, frases con cada mueble, y la gente empezó a compartir, comentar, encargar. En menos de 3 meses, Taller El Origen se volvió conocido en toda la ciudad. No por publicidad, sino por voz, por verdad. Pero como todo crecimiento, también atrae miradas. Un día, mientras daba clases básicas de carpintería a unos chicos nuevos, alguien tocó la puerta del taller. Cuando abrí, era Marcos. Pelo más canoso, rostro serio, lentes oscuros. ¿Podemos hablar?, dijo. El taller quedó en silencio. Todos me miraron. Yo no dije nada por unos segundos. Y luego respondí, sí, pero ya no tengo tiempo para mentiras. Entró al taller como si nunca lo hubiera abandonado. Miró todo sin decir palabra, los bancos de trabajo, las herramientas, las maderas apiladas, los jóvenes aprendices y, sobre todo, mi nombre en la pared. «Veo que no perdiste el tiempo», murmuró. Yo me crucé de brazos. Por dentro una tormenta, por fuera silencio. «¿Qué quieres, Marcos?» «Hablar.
Solo eso. Después de todo lo que hiciste, ¿vienes a hablar? Sí, porque estoy perdiéndolo todo. Esa frase me desconcertó. No por lástima, sino porque no esperaba oírla de él. Se sentó en una silla, sacó un pañuelo, se secó el sudor de la frente. Después que te fuiste, los clientes también se fueron. Los empleados no duraban, la producción bajó. El nombre del taller empezó a pesar más que a valer. Lo miré con frialdad. ¿Y qué esperabas? ¿Que un negocio se mantuviera robando ideas ajenas? No respondió. Nunca te vi como competencia, muchacho. Te vi como mi herencia. Pero tú querías volar demasiado pronto. No, yo solo quería lo que me gané. A pulso, con respeto, con lealtad. Su respiración se hizo más lenta. Y entonces lo soltó. Vengo a proponerte algo. Volvamos a trabajar juntos. Yo pongo el nombre, tú pones el arte. Mitad y mitad, esta vez real. Sentí que el taller se encogía. Todos mis recuerdos, todo mi dolor, toda mi rabia se arremolinaron en el pecho. Pero no me dejé arrastrar. ¿Tú crees que después de traicionarme, puedo volver a confiar en ti? Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y yo no merecía al menos una primera? Marcos bajó la mirada. Tocó con sus dedos la madera del banco donde estaba sentado. Tus muebles tienen algo que los míos no tienen. Sí, tienen verdad. Me levanté. Aquí no se trata de negocios, Marcos, se trata de valores. Y tú perdiste los tuyos, cuando me firmaste la espalda. Se puso de pie. Ya no tenía el porte de antes. Parecía más bajo, más cansado. Entonces, ¿no hay trato? Hay perdón, pero no hay vuelta atrás. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Tenía razón. Tú sí eres mejor que tu padre. Él también confió en mí y también lo traicioné. Y se fue. Esa noche lloré. No por él, sino por mí. Porque lo quise, porque me formó y porque me dolía haber tenido razón. Pero también entendí que había cerrado un ciclo. La herida ya no sangraba y por fin podía sanar. Después de aquella última conversación con Marcos, algo cambió en mí. No fue rabia, no fue venganza, fue paz. Una paz nueva, la que llega cuando uno se libera del peso de exigir justicia a quien no sabe darla. Ya no necesitaba que él me reconociera. Mi historia hablaba por mí. Y esa misma semana lo confirmé. Me llamó un arquitecto reconocido de la ciudad. Quería una línea exclusiva de muebles para un hotel boutique. Dijo que había visto mis publicaciones y que mi forma de trabajar, con alma, era justo lo que necesitaban. Acepté el reto. Y esta vez no lo hice solo. Lo hicimos como equipo. Luis diseñó los marcos, Gabo barnizó cada pieza con precisión de cirujano y Danila dejó su firma en cada detalle visual. Yo supervisé, corregí, pulí, pero sin imponer, como debe hacerse cuando se lidera con respeto, no con miedo. El día que entregamos el último pedido nos invitaron a recorrer las habitaciones del hotel. Ahí estaban nuestras creaciones: camas de cedro, escritorios con detalles artesanales, sillas ergonómicas que aún conservaban el aroma a madera fresca. ¿Y los clientes? Sonreían, se tomaban fotos, se sentaban como si esos muebles los abrazaran. Ese día, me alejé un momento y me senté solo en el lobby. Observé en silencio y me di cuenta de algo que me hizo cerrar los ojos con gratitud. Esto no lo hice por venganza, lo hice por dignidad. Al volver al taller, abrí una pequeña caja que guardaba desde hacía meses. Dentro estaba la primera herramienta que me regaló Marcos, un formón gastado, con mango de madera. La miré, la sostuve, y luego la colgué en la pared junto al letrero: aquí no se forjan muebles, aquí se forjan historias. Una tarde, al cerrar, Daniela me dijo: ¿sabías que ahora nos buscan por todo el país? No, ¿de verdad? Sí. Y preguntan por ti, pero yo les digo algo claro. Esto no lo hiciste tú solo, lo hicimos juntos, como una familia. Sentí un nudo en la garganta. No le respondí, solo la abracé, porque era cierto.
Había perdido a un tío, pero había ganado una familia entera. Y ahora cada vez que un aprendiz entra al taller y me pregunta, ¿usted es el dueño? Yo solo sonrío y digo, aquí el único dueño es el respeto. ¿Y tú? ¿Has confiado alguna vez en alguien que terminó dándote la espalda? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada.